¿Sí se oye? Es un gustazo presentar a Rubén Martínez Avendaño, que es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudió, y no sabía, en la Universidad de las Américas, en Puebla, la licenciatura, y después en Canadá, en la Universidad de Toronto, su doctorado. Pues nos conocimos hace muchísimos años, ¿no? En su entusiasmo y energía son contagiables, ¿no? Hemos organizado juntos algunas cosas y siempre es una ayuda muy grata, ¿no? Y su solidaridad y compromiso con luchas como las de las mujeres, etcétera, son realmente… iba a decir una palabra, pero ya se me olvidó. No sé qué ibas a decir, pero mejor no la digas. Admirables. Gracias. No, perdón. Sí, su compromiso y su solidaridad son admirables. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Rubén. Bueno, gracias Marta, gracias a Mónica por la invitación y a Marta por la invitación y la presentación. Les quiero hablar un poquito, ¿sí está oyendo allá atrás? Sí. Les quiero hablar un poquito sobre un tema en el cual he estado trabajando ya, venía pensando ahorita en el metro, ya tiene como 10 años que empecé a trabajar en estos temas, pero les voy a contar un resultado nuevo de este año. Pero antes les voy a contar un poquito sobre esta idea de la hiperciclicidad, por qué es interesante, algunas cosas básicas, y ya en la segunda mitad de la plática les comento algunos resultados que he obtenido en el último año. La definición. Un espacio de Banach, supongo que todos saben que es un espacio de Banach, un espacio vectorial, normado y completo bajo esa norma. Decimos que un operador acotado, y aquí los operadores, a veces voy a decir la palabra operador, siempre quiero decir una transformación lineal, continua, equivalentemente acotada, ¿sí? Si T es un operador, vamos a decir que es hipercíclico si existe un vector X en el espacio de Banach, tal que la órbita, X, T de X, T compuesta con T de X, T compuesta con T de X, etcétera, es un conjunto denso en B. Estoy pidiendo solamente la órbita, no estoy pidiendo el espacio lineal generado por esto, solamente la órbita. Hace como 13 años, 14 años, cuando me presentaron esta idea, yo dije, eso es imposible. ¿No? ¿Cómo puede ser que un operador lineal tenga un vector X, tal que cuando se le aplica T sucesivamente, básicamente llene el espacio? Obviamente el espacio tiene que ser separable para que esto funcione. Pero sí van a existir estos operadores y les voy a mostrar unos ejemplos de ellos. Si esto sucede, decimos que el vector X es hipercíclico y nótese que obviamente X tiene que ser diferente de 0 para que esto funcione. Estos ejemplos tienen una historia ya larga. Los primeros ejemplos fueron encontrados por Birkhoff en el 29, pero no en espacios de Banach, sino en un espacio de Fréchet, en concreto en el espacio de las funciones enteras, con cierta topología que se le da. Y MacLane encontró otro ejemplo en el 52, que después se descubrió que eran realmente el mismo ejemplo, eran unitariamente equivalentes. Pero el primer ejemplo de un operador hipercíclico en un espacio de Banach fue dado por Rolewich en el 69. Este ejemplo se los voy a mostrar más al rato. Bueno, y la pregunta que natural es por qué uno se interesaría en estudiar esto, ¿sí? Les voy a dar la razón principal para mí es que es bien interesante, es bien bonito. Pero dos razones, por si necesitara uno más. Déjame nada más notación. F a la n va a querer decir la composición de F consigo mismo n veces. Si tenemos un espacio métrico, X, con la métrica D y una función continua de X en X, a lo mejor saben esta definición, decimos que F es topológicamente transitiva si para cualesquiera dos abiertos U y B, no vacíos, toman un abierto por acá U, un abierto por acá B, y lo que quieren es que exista una N tal que al aplicarle F al abierto, va viajando y eventualmente tiene que pegarle a B. Eso quiere decir que sea topológicamente transitiva. En sistemas dinámicos esto es una condición de minimalidad. ¿Ok? Y esta definición se las pongo porque es parte de una de las varias definiciones que hay de caos. La que a mí me gusta es esta de Devani, que dice que una función es caótica si cumple tres condiciones. Uno, que es topológicamente transitiva, esta característica de minimalidad, que el espacio donde vive no se puede hacer más chico, ¿verdad?
La condición 2 es que el conjunto de los puntos periódicos es denso. ¿Sí? Obviamente, un punto periódico es un punto que después de ciertas iteraciones es a sí mismo, y estos puntos son densos. ¿Sí? La primera condición es minimalidad, la segunda es cierta regularidad. ¿Sí? Y la tercera es que tiene dependencia sensible a condiciones iniciales. No les quiero poner la definición técnica de esto, pero básicamente lo que dice es que para cualquier punto y cualquier vecindad del punto, hay en esa vecindad otro punto, tal que después de alguna n iteraciones, esos dos puntos se alejan una distancia delta, donde delta es un número fijo dado inicialmente. ¿Sí? Los puntos cercanos se alejan siempre en algún momento a distancia delta. A lo mejor después se acercan. Esto es lo que a veces se le llama allá afuera, entre los laicos, el efecto mariposa, ¿no? ¿Sí? Que perturbaciones pequeñas pueden llevar después de mucho tiempo a un alejamiento grande. Bueno, curiosamente, esta definición que puso Devanny en los 80, si no mal recuerdo, después Banks y sus colaboradores encontraron que la condición 3 es superflua, es decir, si se tiene la condición 1 y la condición 2, se cumple 3. ¿Sí? Entonces, esa condición que es la que la gente allá afuera piensa usualmente como el caos, no se necesita, ya se tiene de gratis. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con hiperciclicidad? Bueno, pues resulta ser que este teorema es de Birkhoff. Se puede demostrar que si una función es topológicamente transitiva, eso quiere decir que existe un X tal que la órbita de F, aplicada a este X, es densa. ¿Sí? Y las dos ideas a lo mejor no es tan obvio que sean equivalentes, pero tampoco se ven tan distintas, ¿no? En uno tienen un abierto U, un abierto B arbitrarios, y el abierto U viaja y eventualmente le pega a B. En la otra dicen que hay un vector X y que al aplicarle F, llena el espacio, es decir, le pega a cualquier abierto. ¿Sí? Para esto necesito que el espacio sea completo, separable y sin puntos aislados. ¿Sí? Y la completez la pido porque aquí, para demostrar esto, uno utiliza el teorema de la categoría de Ver. ¿Sí? Que tampoco voy a meter con esta demostración. Curiosamente, si F es topológicamente transitiva y bajo las condiciones de arriba, el conjunto de los puntos tales que la órbita es densa es un conjunto denso y de hecho es un G delta. Es decir, un G delta es una intersección de abiertos, una intersección numerable de abiertos densos. ¿Sí? Entonces quiere decir que si hay un punto tal que la órbita sea densa, de alguna manera casi todos los puntos su órbita es densa. Y curiosamente, esto ya nada más una nota que se me hace curiosa, si uno toma un espacio de Banach y una función lineal, antes en el teorema de Banks 1 y 2 implicaban 3. Pero si la función es lineal, solamente la condición 1 implica 3. Es decir, con que se tenga transitividad topológica, se tiene esta dependencia sensible a condiciones iniciales. ¿Ok? Bueno, esa es entonces una razón de estudiar hiperciclicidad, que es parte importante, vital, diría yo, del concepto de caos de Devanny y de hecho también de otros conceptos de caos. Otra razón, sí, y es quizá por la que yo me acerqué a este problema, es el problema del subespacio invariante. ¿Ok? Se lo recuerdo, un espacio cerrado siempre del espacio de Banach es invariante si T aplicado al espacio cae en el espacio. ¿Sí? Obviamente todo el espacio de Banach y el espacio trivial consistente del cero son subespacios cerrados y son invariantes. ¿Sí? Y a estos dos que todo operador tiene les llamamos espacios triviales. Pero el problema del subespacio invariante es si ahora en vez de un espacio de Banach tengo un espacio de Hilbert, de dimensión infinita y separable, y un operador acotado, nadie sabe, o si alguno de ustedes sabe, díganme por favor, si el operador T debe tener un subespacio invariante cerrado siempre, no trivial. ¿Sí? Esta pregunta está abierta desde, los 30s, que von Neumann creo que fue el primero que hizo esta pregunta explícitamente. Entonces, ese problema está abierto. ¿Sí? Entonces, si uno trata de buscar subespacios invariantes, y después de un rato se da uno cuenta que este problema es difícil, uno dice, bueno, a lo mejor pedir que sean subespacios es demasiado, ¿no? ¿Por qué no simplemente pido conjuntos invariantes? ¿Ok? Entonces, ¿qué es un conjunto invariante? Pues tomo un conjunto cerrado en el espacio de Banach y es invariante si T de X está en X. Ya le quité la estructura vectorial al conjunto. B sigue siendo un espacio de Banach, pero el conjunto es solamente un subconjunto. Y la pregunta es, bueno, obviamente B y 0 siempre son subconjuntos cerrados e invariantes. La pregunta es si será cierto que en un espacio de Hilbert
siempre hay, para cualquier operador acotado, siempre tiene un subconjunto cerrado invariante no trivial. ¿Sí? Para espacios de Banach ya se sabe que la respuesta es no, en ambos casos. ¿Sí? Existen espacios de Banach, de hecho L1 chiquita, se sabe que existen operadores sin subespacios y subconjuntos cerrados invariantes no triviales. Pero para espacios de Hilbert, de dimensión infinita y separables, la pregunta sigue abierta. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto de nuevo con hiperciclicidad? Bueno, pues ¿cuál sería la manera más fácil de encontrar un subconjunto invariante? Bueno, pues la manera más fácil es decir, pues tomo un vector diferente de 0, ¿sí? Y lo pongo en mi conjunto. Quiero que sea invariante, entonces t de x tiene que estar ahí. Quiero que sea invariante, entonces x y t de x, si les aplico t, tiene que estar ahí. Entonces t cuadrada tiene que estar ahí. T cúbica tiene que estar ahí, etc. Es un conjunto invariante. Claro que a lo mejor no es cerrado, ¿sí? Pero si tomo su cerradura, la cerradura se puede demostrar que también es invariante. ¿Sí? Pero quiero que este conjunto sea no trivial. Ya sé que no es 0, porque el vector x, que lo tomé diferente de 0, está ahí. ¿Sí? ¿Pudiera ser todo el espacio? Pues, si x es un vector hipercíclico, sí. ¿Ok? Entonces, una manera de tratar de resolver el problema de subconjunto invariante es tratar de encontrar un operador tal que cada vector no cero sea hipercíclico. Si nosotros pudiéramos encontrar un operador tal que cada vector no cero es hipercíclico, entonces ese operador no tiene subespacios invariantes no triviales. ¿Okay? O si pudiéramos demostrar que cualquier operador tiene un vector no hipercíclico, automáticamente tiene un subconjunto invariante cerrado no trivial. ¿Okay? Entonces, otra razón por la cual este problema es interesante. ¿Sí? Y mi interés en el problema de hiperciclicidad tiene que ver con esta parte del problema. ¿Sí? Como les dije también hace rato, curiosamente la búsqueda de este operador es muy complicada porque si existe un vector hipercíclico, les mencioné que casi todos los vectores son hipercíclicos. ¿Sí? Entonces, como que uno dice, bueno, pues estoy muy cerca de encontrar ya que todos sean hipercíclicos, excepto el 0. Pero curiosamente, todos los ejemplos que se conocen tienen casos obvios de vectores no hipercíclicos. Entonces, sí tienen subconjuntos invariantes no triviales. Bueno, esa es la razón básica por la cual nos interesa estudiar hiperciclicidad. Déjenme darle nada más algunas consecuencias fáciles no fáciles, consecuencias básicas de estos conceptos. La primera es que no existen operadores hipercíclicos si el espacio de Banach es de dimensión finita. Y esa quizás es la razón por la cual la intuición falla cuando uno le hacen esta pregunta por primera vez. ¿Sí? Uno dice, pues, ¿cómo puede ser que un operador lineal, tomo un vector, le aplico el operador y eso llena el espacio? Estamos acostumbrados a las funciones lineales que son hasta entre comillas aburridas, ¿no? Sí, entre comillas, ¿no? No, si no, Marta me va a pegar aquí, ¿no? ¿Sí? No digo, no es cierto, ¿ok? Pero uno piensa que el comportamiento dinámico no vaya a ser tan caótico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, una razón de que no hay operadores hipercíclicos en dimensión finita es este resultado. Si tiene un operador acotado el espacio de Banach en sí mismo, si T es hipercíclico, entonces el operador adjunto del dual en el dual no tiene valores. ¿Okay? Esto inmediatamente mata cualquier chance de hiperciclicidad de los operadores en dimensión finita. Y por cierto, siempre estoy hablando aquí de espacios de Banach sobre los complejos. ¿Okay? Sobre los reales no cambia mucho la historia, es casi igual, ¿okay? Pero mi deformación profesional es sobre los complejos. Otras restricciones que tienen los operadores hipercíclicos es que si el operador es hipercíclico, cada componente de su espectro intersecta al círculo unitario. ¿Sí? Entonces el espectro está bastante restringido. Y de hecho, un corolario fácil de esto es que los operadores compactos tampoco pueden ser hipercíclicos. Sí, porque los compactos, su espectro es una sucesión a lo más numerable que converge a 0. Y es imposible que cada punto que converge a 0 intersecte al círculo unitario. El espectro de T. El espectro es el conjunto de los lambdas tales que temen los lambda, no es invertible. Componentes conexas, sí, perdón. No, por eso, pero quiere decir que el espectro... Pues no, el espectro puede ser una sola componente. Por ejemplo, un caso que les voy a poner ahorita, el espectro es el disco centrado en el origen de radio 2. Y eso trivialmente intersecta al círculo unitario. No, es que yo ni siquiera sabía que el espectro era continuo.
Ah, ya, no, en el caso de operadores, sí, es un buen punto. En el caso de operadores de dimensión infinita, cualquier conjunto compacto del plano puede ser el espectro de un operador. Claro, sí, 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 sí. Aquí si T menos lambda por la identidad no es invertible, puede ser porque haya núcleo no vacío en el caso de eigenvalores, o puede ser porque el rango no sea todo, puede ser porque el rango porque puede ser que el rango sea denso, pero no sea todo, puede ser que el rango ni siquiera sea denso. Hay un teorema que dice que si el rango es todo, entonces la inversa es continua también. ¿Cuál es la definición de espectro entonces? No, es que T menos lambda I sea invertible. Los lambdas tales que T menos lambda I no es invertible. ¿Sí? Pero el problema es que en dimensión infinita hay muchas maneras de no ser invertible. En dimensión infinita la única es tener eigenvectores. Pero en dimensión infinita no. ¿Sí? Sí, de hecho ahorita les voy a poner... Es cerrado y de hecho el operador es acotado, como lo estoy suponiendo aquí, es un conjunto compacto. ¿Sí? Y de hecho, lo que te decía, cualquier conjunto compacto del plano es el espectro de algún operador acotado. ¿Sí? Bueno, ya hay más restricciones. Si el espacio es un espacio de Hilbert, el operador, por ejemplo, no puede ser autoadjunto, ni siquiera normal. Normal es que conmuta con su adjunta. ¿Ok? Entonces, como que suena que la mayoría de los operadores no van a ser hipercíclicos, ¿no? Porque estos son los que usualmente uno estudia más frecuentemente. Ok, bueno. Estas son las propiedades más básicas. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo checo si un operador es hipercíclico o no? ¿Sí? Y el ejemplo de Rollewich que les mencioné hace rato, que demostró en el 69, Rollewich lo que hace es que básicamente construye un vector explícito, de alguna manera, ¿sí? Que es que le sirve. ¿Ok? Pero tiempo después se dieron cuenta de que había mejores técnicas para demostrar esto. Y la técnica que casi siempre se usa es este teorema que fue descubierto por Carol Kitaj en 1982 en su tesis doctoral. Nunca lo publicó, pero después Gettner y Shapiro lo redescubrieron, más o menos el mismo teorema en el 87. Y ya ha pasado por varias iteraciones este teorema, pero les voy a mostrar la versión más moderna. Dice lo siguiente, se llama el criterio de hiperciclicidad. Un espacio de Banach separable, un operador acotado en él. Vamos a suponer que existe un conjunto X denso en B. Es un conjunto nada más, no tiene que ser subespacio. Vamos a suponer que hay una sucesión creciente de enteros positivos NK y una sucesión de funciones que van del conjunto X al espacio de Banach. ¿Sí? La primera vez que uno lo ve suena complicadísimo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que se aplica fácilmente. Tengo tres cosas, el conjunto denso, la sucesión NK y las funciones RNK. Estas funciones son viles funciones, no tienen que ser ni continuas, ni lineales, ni nada. ¿Ok? Bueno, vamos a pedir que las potencias T a la NK aplicadas a cada X de X se vayan a cero. Entonces este conjunto denso, ¿sí? Algunas potencias para cada X, esta sucesión TNK se acerca a cero. Por otro lado, estos RNDK hacen lo mismo. ¿Sí? Pero lo curioso es que T y R básicamente funcionan como inversas la una de la otra. ¿Sí? TNK de RNK de X tiende a X para todo X en el conjunto X. ¿Sí? Esto es un poco raro. Lo que dice básicamente es que, por un lado, si piensan en estos vectores como Y, ¿sí? Tiene una serie de vectores que se van a cero, pero por otro lado, TNK aplicado a sus vectores se regresa al vector X que tomaron. ¿Sí? Entonces, como que estas condiciones me dicen como que todo se está revolviendo de alguna manera, ¿sí? No les quiero mostrar la demostración porque no es muy complicada, pero sí me quita más tiempo de lo que quiero, ¿sí? Me tomaría 2 transparencias, ¿sale? Pero, de alguna manera, la idea es que esto me prueba transitividad topológica. ¿Por qué? Porque me permite, dados cualesquiera dos abiertos, ¿sí? Mover las cosas como yo quiero. ¿Sí? Puedo mandarlas a cero y regresarlas a donde venían, de alguna manera. ¿Sí? Entonces se cumple esto, entonces T es topológicamente transitivo y por lo tanto es hipercíclico. ¿Okay? Y esta es la principal herramienta que se utiliza para demostrar hiperciclicidad. ¿Okay? Esta herramienta no construye explícitamente el vector hipercíclico, pero tampoco es tan difícil sacarlo de aquí porque
En realidad esto utiliza, esto es bastante constructivo para probar transitividad topológica, y de transitividad topológica a hiperciclicidad se pasa utilizando el teorema de categoría de Baire, que no es completamente constructivo, pero les da una pista de cómo ir haciendo las cosas. Entonces, si uno tiene mucho cuidado, uno puede más o menos reconstruir el vector hipercíclico, o un vector hipercíclico. Bueno, déjenme darles un ejemplo de esta aplicación, ¿sí? Que es el ejemplo de Rolewich. Déjenme definirles dos operadores. Tengo LP, que es el espacio de las sucesiones cuya P sumables, tales que el módulo a la P es la serie es finita. Tomo el operador B, que es el desplazamiento hacia atrás. Tomo esta sucesión infinita y todo lo que hago es moverla hacia atrás y cortar, obviamente, la primera entrada, ¿sí? Y el operador S es lo que hace es mover hacia adelante. ¿Ok? Este operador, por cierto, Max, es un operador sin eigenvalores. Es imposible que S de un vector sea el mismo vector, sea un múltiplo del mismo vector. ¿Ok? Y bueno, obviamente estos operadores no pueden ser hipercíclicos porque son de norma menor o igual que 1. De hecho, S es una isometría. Entonces, cada vector lo manda en un vector del mismo tamaño. Entonces, no puede llenar el espacio. Y B no es isometría, pero es una contracción. Cada vector o lo deja igual o lo hace de tamaño más pequeño. Entonces, tampoco puede llenar el espacio. Pero curiosamente, si a B lo multiplican por un número complejo de módulo mayor que 1, entonces lambda B ya es hipercíclico. ¿Okay? Entonces es curioso porque B lo que hace es, toma el vector y en principio lo deja del mismo tamaño o lo hace un poquito más chico, pero luego lo multiplican por lambda y lo hacen un poco más grande. ¿Okay? Siguen así. Si no importa qué tan pequeño sea el lambda mientras sea de módulo mayor que 1, esto funciona. ¿Okay? La prueba es muy sencilla utilizando el criterio de hiperciclicidad. Entonces déjenme mostrárselas. Acuérdense que necesitaba tres cosas: un conjunto X, una sucesión NK, ¿sí? Y unas funciones RNK. ¿Quién es X? Bueno, el conjunto de las sucesiones finitas en LP. Todas las sucesiones que eventualmente se vuelven idénticamente cero. ¿Quién es NK? Pues simplemente todos los números naturales. 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Bueno. Entonces tomen un vector en este conjunto X, el conjunto de las sucesiones finitas, y apliquen el desplazamiento hacia atrás. ¿Qué le va haciendo? Pues va echando todo para atrás. Eventualmente, Bn de X es 0. ¿Sí? Porque como es de tamaño finito, después, si el tamaño es 30, después de 30 pasos ya se volvió 0. Entonces, pues B, si multiplican por lambda, eso no hace ninguna diferencia. Entonces, lambda B a la n de X tiende a 0. De hecho, es igual a 0 para n suficientemente grande. Entonces, eso cumple la primera condición. La segunda condición, tengo que encontrar una sucesión de funciones RNK. Aquí las funciones van a ser 1 entre lambda S a la n, donde S es este. Como les decía, S es una isometría, no cambia el tamaño del vector. Si solamente lo que hace es trasladarlo, no le cambia nada del tamaño. Pero, ¿qué es la norma de esto? Pues es 1 entre lambda a la n por la norma de Sn a la x, que es la norma de x. Entonces, ¿qué pasa cuando n tiene infinito? Pues esto es fijo, y como lambda es mayor que 1, esto se va a 0. ¿Sí? Entonces, estos son los operadores Rn. ¿Sí? Que también mandan a 0 todos los elementos del conjunto X. ¿Okay? De hecho, aquí puse X en LP, debería ser X en X. ¿Okay? Bueno, y además, B por S son inversas. ¿Sí? Si primero aplican S, mueven todo hacia adelante, y luego aplican B, mueven todo hacia atrás, queda igual. ¿Sí? Al revés no funciona. Si primero mueven todo para atrás y luego para adelante, meten un 0 inicial, ¿verdad? Sí, pero si primero mueven adelante y luego atrás, todo queda igual. ¿Ok? Entonces, como son inversas, pues trivialmente este operador por los R's es la identidad. Entonces, esto aplicado a X, de hecho es igual a X, no nada más tiende a X. ¿Ok? Y eso cumple las tres condiciones que necesitamos y por lo tanto lambda B es hipercíclico. ¿Sí? Muy sencillito de aplicar, no, en general siempre va a ser así de sencillo, una vez, por supuesto, que uno se trata de dar cuenta quién es el conjunto X y quiénes son la sucesión y quiénes son Sí, básicamente en este caso no es muy difícil encontrar el vector por otro método. Lo que se hace de alguna manera es que se toman, toman el LP y toma el conjunto de todas las sucesiones, un conjunto numerable, denso, de sucesiones finitas. ¿Sí? Todas las sucesiones finitas son un conjunto denso. Y puedes tomarlas con entradas racionales, complejas racionales, y eso son un conjunto denso. ¿Ok? Y lo que haces es básicamente, como son conumerables, las puedes poner una por una, puedes formar un vector con ellas. Tomas la primera,
Luego la segunda y la divides entre lambda. Lambda alguna potencia adecuada. Luego pones la siguiente y le divides entre lambda otra potencia adecuada. Y así, como son una cantidad numerable, las puedes poner así. Tienes que controlar los lambdas para asegurarte que este vector converge en LP. Y para asegurar que cuando haces lambda por B, todo se regrese. De hecho, tienes que poner un bonche de ceros en medio para que a la hora de que regreses todo, todo se balancee para que quede bien. Pero es muy complicado hacerlo así. Nadie hace eso así porque tenemos esta herramienta fabulosa. ¿Sí? Aunque claro, lo bueno de esta herramienta es que si uno en verdad quiere encontrar un vector hipercíclico, esto es más o menos constructivo, nos dice cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, este fue el primer ejemplo de operadores hipercíclicos, lambda B en espacios de Banach. Y pues empezaron después, esto cayó como en desuso sino hasta los 80s, hasta la tesis de Tai y el trabajo de Gettner y Shapiro. Pero de repente empezaron a encontrar muchos operadores hipercíclicos. Y un ejemplo muy usado en teoría de operadores son los que se llaman desplazamientos con pesos. Y la idea es que tienen ahora un desplazamiento igual que antes, pero ahora, además de desplazar, multiplican cada entrada por un número complejo. ¿Sí? Se le llaman desplazamientos con pesos. Eso es equivalente a pensar que en vez de tener el espacio LP y el desplazamiento con pesos, uno tiene un espacio LP con pesos y el desplazamiento es el desplazamiento usual. ¿Sí? ¿A qué me refiero a un espacio LP con pesos? A esto. Toma uno una sucesión lambda n de reales positivos, ¿sí? Y uno toma el conjunto de las sucesiones tales que esta cantidad es finita. ¿Sí? Antes el espacio usual es cuando los lambdas son 1. ¿Ok? Bueno. Y en este espacio pues, se define igual el desplazamiento hacia atrás y el desplazamiento hacia adelante. ¿Sí? No son iguales a los de anteriores porque el espacio cambió. ¿Ok? Bueno. Ahora, por supuesto, una pregunta es si estos operadores son acotados. Sí, en los casos anteriores, no lo dije, pero más o menos obviamente son acotados esos operadores. Acotados, por cierto, no lo dije, un operador es acotado si la norma de t por x es menor o igual que una constante por la norma de x para todo x. Es equivalente a que sea continuo. Y el operador B es acotado si solo si se cumple esta condición sobre los pesos. Uno toma el enésimo peso, lo divide entre el n más unésimo peso y el supremo de esos tiene que ser finito. ¿Ok? Y el teorema de Salas es que el operador B es hipercíclico en el espacio pesado si solo si existe una sucesión creciente de enteros positivos tales que este límite se va a cero. ¿Ok? En el caso del operador que les dije antes, por ejemplo, de 2B, imagínense que lambda fuera 2 en el espacio usual, ese es el operador con pesos constantes 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? En este caso, al pasar al espacio pesado, los pesos se transforman en un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, etc. Entonces, por eso es que estos límites se van a cero. ¿Okay? Bueno, entonces este es el teorema de Salas. El artículo original de Salas no lo pone así, pero esta es la versión moderna. Este artículo es del 92, creo, 93. El desplazamiento hacia atrás con pesos es hipercíclico. El que hacia adelante nunca es hipercíclico. Y básicamente la razón es que hacia adelante siempre pone un cero en la primera entrada. Entonces jamás van a poder aproximar una sucesión que sea diferente de cero en la primera entrada. Entonces es imposible que las órbitas sean densas. Lo mismo podemos hacer bilateralmente. Podemos tomar las sucesiones bilaterales indexadas por los enteros, tales que esta suma es finita. Si es un espacio bilateral, se piensa que las sucesiones van para acá y para acá. ¿Sí? Y tiene uno de los mismos operadores. Desplazamiento hacia adelante y desplazamiento hacia atrás. Aquí pongo en negritas la posición 0. ¿Sí? El desplazamiento hacia atrás lo que hace es que mueve todo hacia atrás, ¿no? Entonces el A1 se va para acá. Por eso el A1 quedó en la posición 0. El desplazamiento hacia adelante es al revés. Todo se mueve hacia adelante. Entonces ahora el A-1 queda en la posición 0. ¿Sí? No creo que sea muy difícil creerme que estos dos operadores básicamente son lo mismo. Son unitariamente equivalentes. Entonces solamente basta considerar uno de ellos. ¿Sí? Y para el teorema que les voy a mostrar, voy a considerar el desplazamiento hacia atrás, nada más. ¿Sí? Salas también estudió la hiperciclicidad de estos operadores. Y bueno, son acotados si se cumple esta condición. Así que no es tampoco, que es muy parecida a la anterior.
Pero esta condición ya es un poco más rara. Un operador es hipercíclico en el espacio LP de pesos si existe una sucesión creciente de enteros NK, tales que para cada J en Z, se tiene que, si se paran en cada lambda J y avanzan NK posiciones para acá y NK para acá, ya estoy rompiendo esto, si avanzan NK posiciones para acá y NK para acá, entonces esas sucesiones van a cero. ¿Sí? Para cada J. ¿Okay? Esto suena que sea a muy difícil de que se cumpla, pero van a ver que no lo es tanto. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, estos son los ejemplos de salas, ya muy conocidos de los 90s. Estos ejemplos de salas han servido mucho en el estudio de hiperciclicidad porque cuando uno se hace alguna pregunta de hiperciclicidad, si los procesos hipercíclicos cumplen además otra cosa, uno lo primero que trata de ver es ver si se cumplen los espacios LP con pesos, los desplazamientos. ¿Por qué? Porque uno tiene tanta libertad de mover los pesos, ¿sí? Que uno puede jugar bastante con ellos y encontrar operadores con cierto espectro que cumplan ciertas propiedades. ¿Sí? Son muy estudiados estos. Bueno, pero lo que quiero hablarles es de una versión de este teorema que ya no voy a pensar ahora en los naturales y en los enteros, sino voy a pensar ahora en árboles, en concreto en árboles dirigidos. ¿Sí? Entonces, déjenme pasar un poquito a hablarles de definiciones de esto, que no es mi especialidad. Entonces, uno de ustedes, aquí seguro veo varias caras de gente que sabe mucho más de esto que yo, entonces si digo barbaridad, por favor no me la digan ahorita, luego me corrigen en privado. Voy a tomar una gráfica dirigida, un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas C. ¿Okay? Un árbol va a ser dirigido si no tiene circuitos dirigidos, ¿sí? Un circuito dirigido, es decir, una sucesión de vértices y aristas dirigidas, ¿okay? Y que termine y empiece en el mismo lugar. ¿Okay? Pido que la gráfica subyacente sea conexa, ¿sí? Y voy a pedir una condición rara, que el ingrado, es decir, el número de aristas que llegan a cada vértice sea solamente 0 o 1. ¿Okay? Es una condición quizá no usual, pero la necesito. ¿Okay? Voy a asumir que este árbol, el conjunto B, es infinito. Es un árbol infinito, es un conjunto infinito de aristas. Pero pido que sea localmente finito. Es decir, que el exgrado de cada vértice sea finito. El exgrado es el número de aristas que salen de cada vértice. ¿Sí? Entonces, en cada vértice permito o que entre una arista o ninguna. Y solamente permito que salgan un número finito de aristas. ¿Ok? Ahorita les voy a poner un dibujo de algo así. Una raíz va a ser un vértice de ingrado 0. ¿Sí? Un vértice en el que nadie llega. ¿Ok? Y con estas condiciones se puede demostrar que si hay una raíz, si hay raíces, solamente hay una. Y no puede haber dos raíces. Y la razón es más o menos sencilla, ¿no? Si hubieran dos raíces, nadie llega ahí y tienen que salir. Y en algún momento van, pero como es conexa, tiene que haber una manera de llegar de aquí a acá. Todas las flechas en algún momento van a llegar a un vértice que van a tener dos aristas que le entran. Y eso es imposible porque pedí que el ingrado de cada vértice sea 0 o 1. ¿Ok? La raíz la voy a denotar por root. Una hoja es un vértice de exgrado 0, ¿sí? Un vértice del que ya nadie sale. Eso sí está permitido. Y esta palabra me la inventé la semana pasada. Bueno, se la inventó mi mujer la semana pasada, pero se me hizo muy descriptiva. Un cabo suelto, en inglés me puse a investigar en inglés, es un free end. Un cabo suelto es un camino dirigido infinito. Si empiezo en un punto y voy en un camino infinito, ¿sí? Pero pido que en ese camino todos los vértices tengan ingrado 1 y exgrado 1. ¿Sí? Entonces, como que en cabo suelto suena muy bien, ¿no? Tienen una gráfica infinita y de repente en algún momento tienen un hilito ahí colgando del que nada más sale el hilito, ya no salen otras cosas. ¿Ok? Le voy a llamar un cabo suelto. Otra un poco de notación. Si tengo una arista dirigida a U y B, voy a decir que U es el padre de B y B es el hijo de U. ¿Ok? Y esta relación la denoto así. U es el padre de B. ¿Ok? ¿Sí? Estaba pensando en ponerle madre, pero suena un poco raro decir que la arista, el vértice es una madre. Entonces, mejor le dejé así. Obviamente, cada vértice nada más tiene un padre, pero cada padre puede tener muchos hijos. ¿Okay? Entonces denoto por el conjunto de hijos como chi de U. Ok, tengo esta relación obvia. U es el padre de B, si solo si B es el hijo de U.
¿Ok? Y ahora voy a definir el n padre o el n abuelo, como le quieran llamar, ¿sí? El n ancestro de un vértice B lo defino como, inductivamente, el n ancestro de B es el padre del n-1 ancestro de B. Claro, para hacer esto necesito que el n-1 ancestro de B exista. Y todos tienen ancestro, todos tienen padre excepto la raíz. La raíz es el único que no tiene padre. ¿Ok? Y así como defino el conjunto de los n ancestros, y por cierto, el conjunto de los n ancestros los denoto por Bn, defino el conjunto de los n hijos, como todos aquellos, los n hijos de U, todos aquellos cuyo n padre es U. Todos aquellos vértices B cuyo n padre es U. ¿Ok? Bueno, y ahora defino un espacio LP sobre esto. ¿Ok? El espacio LP pues, es lo normal. Tomo las funciones con dominio del conjunto de vértices, valores complejos, tales que esta suma es finita. Si les pongo unos pesos lambda B positivos. ¿Por qué me pongo pesos positivos? Porque es lo más sencillo de hacer. ¿Sí? Si fueran complejos, se pueden cambiar a reales, se pueden cambiar a mayores o iguales que 0, pero si hay ceros, básicamente están viendo que su espacio es suma directa de varios espacios. Entonces podríamos considerar cada espacio separado. Entonces no se pierde nada de generalidad en hacer esto. ¿Ok? Y es un espacio de Banach con esta norma. ¿Ok? Que no voy a demostrar, pero la demostración es más o menos obvia. Bueno, yo me encontré con esta definición en este artículo de Jablonski, Jung y Stogel, que apareció en las memorias de la Sociedad Matemática Americana. Yo nunca he visto este espacio y ellos definen el operador de desplazamiento en este espacio. ¿Ok? Y lo definen, ellos lo definen desplazamiento con pesos. Ellos se ponen a estudiar las cosas usuales que hace la gente de análisis funcional, quieren ver si estos operadores son acotados, si son cerrados, si son compactos, cuál es su espectro, etc. Pero a mí lo que me interesa es hiperciclicidad. Entonces, en hiperciclicidad es más fácil si los pesos se le ponen al espacio. Entonces lo que hice es, pues lo redefino, poniendo los pesos al espacio, pero es básicamente la misma definición de ellos. Entonces el desplazamiento es lo siguiente. Es el operador lineal que hace esto. Para cada vector, para cada función f, ese f en el vértice B es f en el papá de B, en el padre de B. ¿Sí? Entonces ahorita voy a mostrar un ejemplo, pero básicamente lo que están haciendo es desplazar. Si el papá de B tomaba la función tomaba un valor aquí en el papá, después de aplicar el operador, la va a tomar en el hijo. Y si no tiene papá, vale 0. Ya se dan cuenta por qué no le puse mamá, ¿verdad? Bueno, aquí está un ejemplo, ¿sí? Más ilustrativo. Supongan que este es el árbol, es una parte del árbol que estoy dibujando, es un árbol infinito. Y supongan que f tiene estos valores en esos vértices. ¿Ok? Entonces lo que hace esto es que, bueno, ahora aquí, ¿cuánto va a valer? Después de aplicarle s, pues va a valer lo que valía en su papá. Entonces aquí va a aparecer 0.1, aquí va a aparecer 0.1, aquí va a aparecer lo que valía allá arriba, que no sé cuánto es. ¿Sí? Entonces aquí aparece 0.2 porque es lo que aparecía aquí antes. Aquí va a aparecer 0.3, que es lo que aparecía aquí antes. Y así nos vamos. Entonces lo que hacen es toman los valores, básicamente los están mandando a los hijos. ¿Ok? Este es un tipo de desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Si el árbol fuera simplemente los enteros, pues este es el desplazamiento hacia adelante. ¿Ok? Bueno. Este es un operador acotado, si se cumplen ciertas condiciones, permítanme que me las salten. Pero lo que quiero hablarles es de cuando esto es hipercíclico. ¿Sí? Entonces, el primer caso es cuando el árbol tiene raíz. ¿Sí? Entonces, esta es la raíz y supongamos que estos son los valores de la función. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando le aplico S? ¿Sí? Como esta es la raíz, no tiene de quién tomar el valor, entonces tiene que tomar el valor 0. Estos toman el valor 0.1, estos el valor 0.2, 0.3, etc. Si le voy a aplicar S, ¿qué pasa? Se reproducen los valores, ¿verdad? Un nivel para abajo. Le voy a aplicar F otra vez. Le voy a aplicar F otra vez. Y así nos vamos. Bueno, esto me dice que es imposible, que no importa qué vector F ponga, fíjense que después de F podía tener cualquier valor aquí, pero una vez que le empiezo a aplicar S, siempre tengo 0 en la raíz. Siempre. Entonces es imposible aproximar un vector cuyo valor aquí sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces si tengo una raíz, no puede ser hipercíclico. ¿Ok? Y es lo que dice este teorema. Sí, es muy sencillo. Básicamente la demostración es el dibujo.
¿Ok? Bueno, ok, si tiene una raíz no puede ser hipercíclico. Ahora vamos a ver otro caso. Aquí ya les puse que no tiene raíz, viene de algo. Quiero que nos fijemos en estos dos números. Cuando le aplico f, ¿qué va a pasar? Pues van a quedar iguales ahora, ¿verdad? Si lo voy a aplicar, si le aplico s, perdón, dije f. Si le aplico s, quedan iguales. Si lo voy a aplicar s, quedan otra vez iguales. Y porque ambos heredan su valor de arriba, ¿no? Antes arriba era x, heredan el valor. Le aplico otra vez s, heredan el valor. Le aplico otra vez s, heredan el valor. Entonces, estos dos puntos siempre son iguales. Entonces, quiere decir que esto no puede ser hipercíclico. Porque si tengo un vector que inicialmente valía dos cosas diferentes ahí, no lo voy a poder aproximar nunca. Porque una vez que aplique las potencias de S a F, siempre van a quedar iguales. ¿Ok? ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues pasó que hay un vértice de x grado 2. ¿Sí? Todo lo que quiere decir es que si el árbol tiene al menos un vértice de x grado al menos 2, el desplazamiento no puede ser hipercíclico. ¿Ok? No, pero ahorita todavía, no te me adelantes, Magali, todavía voy a eso. Pero casi, tienes la idea. Entonces, si es hipercíclico, no puede tener raíz y no puede tener vértice de x grado mayor que 2. Mayor o igual que 2. Si lo piensan un poquito, esto no da muchas posibilidades. ¿Sí? Hay dos casos. Si no tiene hojas, básicamente el árbol debe ser este. No tiene raíz, no tiene hojas, y cada vértice nada más tiene una entrada, porque está restringido así por definición el árbol, y nada más puede tener una salida. Entonces tiene que ser básicamente los enteros. Y en este caso el desplazamiento, pues es el desplazamiento que ya había hecho Salas. Entonces no hay mucho que decir. ¿Sí? Entonces la hiperciclicidad está determinada por el teorema de Salas. ¿Ok? Esto es si T no tiene hojas. Si T tiene una hoja, en realidad se puede ver que además puede tener una, y debe ser isomorfo entonces a este árbol. Igual, cada vértice puede tener solamente una entrada y una salida, no hay raíz, pero hay una hoja, hay un vértice sin salidas. Entonces, en ese caso, el desplazamiento es simplemente el desplazamiento hacia atrás, que ya tenía. Porque fíjense, lo que hago es que cada valor lo mando hacia atrás. ¿Ok? ¿Sale? Y este también está caracterizado por Salas, ¿no? ¿Sí? Entonces yo estaba leyendo este paper, me puse a hacer estas cuentas y dije, pues qué decepción, ¿no? O sea, no pueden ser hipercíclicos, excepto los casos donde ya todo está dicho. ¿Sí? Pero entonces me acordé que en muchos casos, si un operador no es hipercíclico, a veces es bueno ver la adjunta del operador. La adjunta del operador a veces tiene chances de ser hipercíclico por ciertos motivos. ¿Ok? Entonces me puse a calcular la adjunta. ¿Ok? Y la adjunta está dada por esto. La adjunta tiene que estar dada en el espacio dual de LP, que en este caso es LQ con este Q. Y claro, tengo que restringir P a que sea mayor que 1, porque si P fuera 1, Q sería infinito, y el infinito no es separable, entonces no puedo hablar de hiperciclicidad. Entonces esta es la adjunta, que básicamente lo que hace es, excepto por estos pesos, lo que hace es se fija cada vector, lo que hace es lo manda un vector, que el valor en U es la suma de los valores de la función en los hijos del vértice. ¿Ok? Y claro, estos pesos en realidad no afectan mucho. Uno los puede quitar, ¿sí? Y resulta ser que es unitariamente equivalente a quitar. El operador esta estrella es unitariamente equivalente a un operador donde no tiene estos pesos en un espacio con otros pesos. ¿Sí? Pero básicamente puede quitar, ya se las cuentas más fáciles. Entonces defino este operador como el desplazamiento hacia atrás. ¿Ok? Pero ya es una definición diferente a la de Jung y sus colaboradores. ¿Ok? Porque lo que hago ahora es el desplazamiento hacia atrás en F, evaluado en cada vértice U, es la suma de los valores de la función en los hijos de U. ¿Ok? Y esto, aquí les muestro cómo está dada. Tengo aquí, por ejemplo, 1.3. Ah, y por cierto, aquí tomo la convención usual de que si este conjunto es vacío, y el conjunto de los hijos es vacío, esta suma vale 0. ¿Ok? Bueno, entonces tomen la función f así. Le voy a aplicar desplazamiento hacia atrás. ¿Cuánto va a valer aquí? Pues la suma de estos dos. ¿Cuánto va a valer aquí? La suma de estos dos. ¿Sí? Y es lo que muestro acá. Entonces es la acción del operador. ¿Sí? Entonces aquí este desaparece. ¿Ok? Y entonces lo que hago es, el valor aquí va a ser este más este. Entonces, ¿qué es 1? El valor aquí va a ser 0.5, el valor aquí va a ser 0.5, el valor aquí va a ser 0.5, 0.9, 0.1 y 0.5.
¿Ok? Y abajo ya no sé qué es, ¿no? Porque no puse valores abajo. ¿Sale? Entonces, este es un desplazamiento hacia atrás. Claro, el problema de desplazar hacia atrás es que pueden tener varios hijos. Entonces, tengo que ver qué hago con los hijos. Pues los sumo. Y los podría promediar también. Se puede hacer y no cambia mucho esto. ¿Sale? Bueno, esto es acotado si pasan ciertas cosas. ¿Sí? No le pongo mucha atención a eso porque ya se me fue mucho el tiempo. Lo que quiero notar es que si Q es igual a 1, esta es una expresión para la norma del operador, pero si Q es igual a 1, ¿qué pasa con esta cantidad? Por cierto, gamma es la cardinalidad de los hijos de U. ¿Sí? La cantidad de hijos que tiene U. Si Q es 1, esta parte desaparece. Y si la asociación es constante, pues este número es 1. ¿Okay? Entonces, si Q es igual a 1 y la asociación es constante, la norma del desplazamiento es menor o igual que U. Entonces hace los vectores más pequeños. Bueno. Quiero estudiar la hiperciclicidad de esto, y aquí sí va a haber buenas noticias. Tomen esta función y voy a suponer que tengo una hoja aquí. Y le aplico B. ¿Qué pasa cuando le aplico B? Bueno, pues este valor ahora es 1, ¿verdad? Sí, porque el hijo valía 1 y nada más tiene un hijo, pues hereda su valor. Los padres heredan de los hijos, ¿no? ¿Sale? Le vuelvo a aplicar B, ¿qué pasa? Pues este volvió 0 además, porque no tiene hijos, no heredó nada. Este vuelve 0, y si me sigo, este siempre va a ser 0. Entonces, de nuevo, es imposible que si tengo una hoja, el operador sea hipercíclico, porque si empecé con un vector que es diferente de 0, nunca lo voy a poder aproximar. Bueno, entonces, si el árbol dirigido tiene una hoja, no es hipercíclico. Y básicamente la demostración es el diagramita que les acabo de hacer. Vamos a suponer que los árboles no tienen hojas. ¿Ok? Bueno, hiperciclicidad. Y ahora vamos a suponer entonces, voy a tomar dos casos. Primero el caso de los árboles con raíz. ¿Ok? Voy a denotar por gamma UN la cardinalidad de los n hijos de U. Entonces tienen U, sus hijos es gamma U1, ¿no? Sus hijos cantidad de hijos de los hijos es gamma U2, etc. Esta cantidad siempre es positiva, pues no tiene hojas, ¿verdad? Todo mundo siempre tiene hijos. Y defino esta cantidad rara, que es para un vértice U y un número n, defino 1 entre la cantidad de hijos a la Q más por la suma de todos los pesos de los hijos. De cierta manera, un promedio ponderado de los pesos de los hijos. Y resulta ser que aquí sí hay hiperciclicidad. ¿Sí? Resulta ser que si tengo un árbol dirigido sin hojas, pero con raíz y una sucesión de números reales positivos, si existe una sucesión creciente de enteros positivos nk, tal es que esta cantidad gamma, omega que definí aquí, omega UNK se va a 0 si k tiene infinito, entonces B es hipercíclico. ¿Sí? Eso suena muy feo, pero se pueden computar ejemplos, se puede hacer con esta cantidad de encontrar ejemplos concretos. ¿Sí? Y además, ahorita les voy a mostrar un caso donde hay unos ejemplos muy bonitos de hiperciclicidad basados en este teorema. Estaba tentado de no presentarles este teorema, pero sí, porque básicamente es simplemente con lo que les voy a mostrar más adelante una aplicación de esto. Bueno, les voy a saltar la demostración porque ya me salté demasiado tiempo. La demostración es simplemente encontrar un conjunto X, una sucesión NK y unas funciones inversas para aplicar criterio de hiperciclicidad. ¿Okay? Son ciertas cuentas. Lo más difícil aquí es darse cuenta cuáles van a funcionar. Lo demás ya es más o menos sencillo. Pero tengo una condición, la otra condición me decía que si la condición se cumplía, entonces era hipercíclico. Pero ahora voy a mostrarles otra. Si es hipercíclico, entonces esto se tiene que cumplir. Tiene que existir para cada U una sucesión de enteros positivos nk, tal que esta suma se vaya a infinito. Esta suma es muy rara. En el caso de que sea el árbol trivial de Salas, esta suma nada más es en realidad un solo elemento. Y como aquí tienen el -1, pueden cambiar a que la sucesión se vaya a 0, que era exactamente igual a la condición de Salas. ¿Ok? Lo que voy a hacer, lo que sí quiero demostrarles rápido, en 2 minutos, es qué pasa cuando la sucesión es constante. Cuando las lambdas son constantes, los pesos, pero no la sucesión, los pesos. ¿Ok? Bueno, como les dije hace rato, si Q es igual a 1 y lambda es constante, ves una contracción, entonces no puede ser hipercíclico. ¿Sí? Pero si Q es mayor que 1 y menor que infinito, si tienen hojas, no tienen hojas, pero tienen una raíz, entonces
desplazamiento hacia atrás es acotado, sí, solo sí, el árbol no tiene cabos sueltos. Si tiene un árbol verdadero, un árbol que no tiene ninguno de estos cabos sueltos, ya sea en desplazamiento hacia atrás, entonces el operador de desplazamiento hacia atrás sí es hipercíclico. ¿Okay? Y curiosamente, sí, el caso usual, el caso de Salas, el caso de Rolewich, perdón, donde tienen el desplazamiento hacia atrás en el árbol trivial con raíz, desplazamiento hacia atrás, todo el árbol es un cabo suelto. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, por eso no puede ser hipercíclico, a menos que lo ayuden multiplicándolo por 2, por ejemplo. ¿Ok? Pero aquí no podemos multiplicar por 2 porque los pesos son todos 1. ¿Ok? Y la demostración es muy sencilla. Básicamente, me fijo que si no tiene cabos sueltos, esta sucesión de los hijos de U, como nadie tiene cabos sueltos, esta sucesión es una sucesión de enteros que eventualmente crece. Y cada vez si tienen 3 hijos, los hijos deben tener hijos, y los hijos deben tener hijos, y alguien tiene por lo menos 2 hijos alguna vez, entonces esta sucesión crece. Y si crece, pues tiene que ir infinito, es una sucesión de enteros. Entonces, y esta cantidad, como los lambdas son unos, se reduce a esto, y como esto tiene infinito, pues esto va a 0. Y este es el omega que tenía mi teorema. ¿Okay? Al revés, y por lo tanto es hipercíclico. Pero al revés, si tienen un cabo suelto, entonces tomen un vértice del cabo suelto, llamémosle W estrella, y para ese cabo suelto, sus n hijos siempre tienen un n hijo, porque tiene un hijo, y su hijo tiene un hijo, y su hijo tiene un hijo, entonces su n hijo siempre es de tamaño 1. ¿Ok? Pero entonces esta cantidad, como los lambdas son 1, son simplemente las sumas de los n hijos, pero nada más tiene un n hijo, entonces no se puede ir infinito, es constante 1. ¿Ok? Ya termina la demostración. Ok, bueno, y hay una condición similar para árboles sin raíz, ya se me acabó el tiempo, no se las quiero decir, pero consiste de 2 condiciones, ahora, igual que el teorema de Salas. ¿Ok? Ahora se define otra cantidad diferente, y si estas 2 condiciones se van a 0, entonces el operador es hipercíclico. ¿Ok? Y lo que quiero mostrarles es un ejemplo. Nada más dejen ponerles el dibujo. El ejemplo es este. Bueno, se lo describo rápidamente. Bueno, se lo escribo aquí. Básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo un Q, ¿sí? Y tomo un R, y voy a tomar un árbol que sea homogéneo en el sentido de que todos los vértices tienen el mismo x grado. Entonces aquí todos les pedí que tuvieran 2 hijos. ¿Ok? Tomé el Q y lo que hago es escoger un S que sea mayor que 2 a la Q menos 1. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono un vértice arbitrario y le pongo el valor de 1. ¿Ok? Y básicamente me fijo en el hermano y a ese le pongo el valor de 1. Me fijo en los primos segundos y les pongo el valor de 1. Me fijo en los primos terceros y les pongo el valor de 1. Y así me voy. Básicamente todo un nivel le pongo 1. ¿Sí? Y luego los que están arriba les pongo 1 entre S a la potencia dependiendo de la distancia de que estén a esta línea horizontal. Entonces todos están a distancia 1 de la línea horizontal. Les pongo 1 entre S a la 1. Aquí les pongo 1 entre S a la 2, 1 entre S a la 3, etc. Y lo mismo para abajo. Estos son los pesos que le voy a dar al árbol. No es la función, son los pesos del espacio. Entonces, si pongo estos pesos, resulta ser que el operador es hipercíclico. El operador de desplazamiento hacia atrás. ¿Ok? Aquí sí no se puede poner pesos constantes, no funciona. ¿Ok? Bueno, y aquí escogí el árbol homogéneo de grado 2, se puede poner árbol de cualquier grado, y de hecho si uno está dispuesto a chutarse las cuentas, se pueden poner muchos grados en el árbol, ¿no? Bueno, y nada más para terminar, un par de preguntas sobre esto. Si se fijan seguramente no, que lo pasé muy rápido, pero para los árboles sin raíces no les puse condiciones necesarias, les puse condiciones suficientes. Si eso se cumplen, son hipercíclicos, pero no les puse ningún teorema de la forma, si es hipercíclico esto se cumple. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar condiciones de ese estilo, pero no me dicen nada, por lo menos a mí. ¿En qué sentido? En que para el árbol con raíz encontré que para los pesos constantes me ayudaron a encontrar una caracterización necesaria y suficiente. El árbol con raíz va a tener que el operador hacia atrás es hipercíclico, solo si no tiene cabos sueltos. Pero aquí no he podido encontrar una clase más o menos decente de árboles para las cuales las condiciones coincidan. ¿Sí?
Y claro, por lo menos para el caso con raíz, me gustaría encontrar condiciones necesarias y suficientes para todos los árboles, no nada más para los árboles con raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, todos estamos lejos de tener una caracterización como la de Salas, ¿no? Pero por lo menos para ciertas clases de árboles ya las tenemos, ¿sí? Y bueno, creo que ya me pasé de tiempo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.